Hay muchísimas personas que suben o bajan de peso en forma muy brusca, pero ¿qué puede estar pasando en ese cuerpo? Tenemos a la doctora Laura Ulate. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con esas personas? ¿O suben de peso o bajan de peso muy rápido? La regulación del control de peso realmente es mucho más complejo de lo que la gente cree. Muchas personas piensan que el peso básicamente depende de cuánto consumo y cuánto gasto. Entonces, o consumo menos o gasto más para poder perder peso, por ejemplo, o me muevo menos y consumo más para poder ganarlo. Sin embargo, realmente es mucho más compleja la razón por la cual uno tiene un determinado peso a lo largo de la vida. Y eso implica factores ambientales, de lo que estábamos hablando, de cuánto ingiero de alimentos y qué tipo de alimentos ingiero y de la actividad física que tengo, pero también va a depender de factores neurológicos, hormonales, de la forma en que mi cuerpo almacena la energía e incluso determinaciones genéticas que están reguladas incluso antes de que yo haya sido concebido, de acuerdo al tipo de hábitos que hayan tenido mis padres antes de concebirme. Doctora, ¿cómo afecta al organismo estos subidones, esos bajadones de peso? Realmente subir de peso es una condición que va agregando factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Hablando de pandemias, se considera que la obesidad es una de las grandes pandemias a nivel mundial. Es una condición que cada vez es más frecuente encontrarla y en edades más tempranas y que va a condicionar la aparición de hipertensión, de diabetes, de hígado graso, de artrosis e incluso hay cánceres que están asociados a la ganancia de peso, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama. El perder peso, pues depende de la forma en la que yo pierda peso, va a ser menos perjudicial que la ganancia de peso. Por supuesto, si estoy en desnutrición, eso va a condicionar que mi cuerpo no tenga una serie de nutrientes que necesita para funcionar. Pero las pérdidas de peso, que son, digamos, no tan aceleradas, suelen tener menos efectos adversos que las ganancias. Si yo pierdo peso ya de una manera sumamente acelerada, de forma involuntaria, hay algo más que está produciendo esa pérdida de peso y eso sí puede ser muy perjudicial para mi salud y tenemos que averiguar qué es. Doctora Ulate, caminemos un poquito a la pantalla para ver ciertos ejemplos. Imaginemos que esta mujer tiene 6 centímetros más de cuando tenía 30 años, a 50 años se le aumentaron 6 centímetros. ¿Eso puede ser perjudicial para este cuerpo, doctora? Realmente eso de ganar 6 centímetros no es lo que es perjudicial. Lo que va a ser perjudicial es cuánto mide esta circunferencia. Esto es lo que me va a decir a mí si una persona está en riesgo o no. Yo puedo tener una cintura a los 30 años de 70 y a los 50 de 76 y eso no me va a perjudicar mayor cosa, ¿verdad? Pero no es lo mismo si esta circunferencia abdominal, por ejemplo, mide 92 centímetros en una mujer o mide 102. Aquí sí va a haber problemas, porque la circunferencia abdominal lo que me va a decir a mí es una representación de la cantidad de grasa que hay a nivel visceral, a nivel intraabdominal. Y esa es la grasa que es perjudicial para la salud. Hay muchas personas que dicen, no, es que esas son las hormonas. ¿Realmente son las hormonas? Las hormonas juegan un papel en lo que es la distribución de la grasa corporal y la composición corporal en general. Las mujeres, por ejemplo, tenemos que hacer más así, acumular la grasa más al área de las caderas y en el área de los bustos. Los hombres, aunque esto sea una imagen de una mujer, tienden a acumularlo más a nivel central. Más. Por eso se habla que la mujer tiene una forma de pera y el hombre tiene una forma de manzana, específicamente. Entonces las hormonas sí juegan un papel de la forma en la que mi cuerpo va a distribuir la grasa corporal, pero no es el único factor, como le mencionaba. Estamos hablando también de factores genéticos y factores ambientales. Doctora, ¿por qué va cambiando esta cintura que empieza así como una guitarra, va un poquito más recta y después ya se sale un poquito de lo que usted decía? En el caso de las mujeres, porque perdemos los estrógenos. Recordemos que nosotras, conforme vayamos avanzando en la edad, vamos a tener una pérdida de la función de los ovarios y vamos a tener una pérdida de estrógenos y eso va a condicionar que cambie la forma en la que la composición corporal se genera. Entonces, la distribución que estábamos hablando es más
al momento de la premenopausia, y cuando llegamos al momento de la ausencia de los estrógenos tiende a haber más acumulación a nivel central. ¿A partir de qué momento empieza a producirse esto que usted está hablando, doctora? En el caso de las mujeres depende en el momento en que venga la menopausia, porque eso es muy variable. En Costa Rica el promedio de la menopausia es alrededor de los 50 años, que es cuando empiezan a haber ciertas composiciones corporales. Lo mismo que puede ocurrir en el caso del hombre, de que si pierde los niveles de testosterona va a empezar a notar que acumula más grasa y pierde músculo. Hay personas que empiezan saltando de dieta en dieta, la dieta a la guapipa, saltan a la dieta keto, después que saltan los carbohidratos. ¿Qué tan malo puede ser esas dietas en una persona, doctora? En realidad, lo que uno debe tener es una dieta que sea saludable, que sea equilibrada y que sea sostenible. ¿Qué es lo que pasa con lo que usted mencionaba? Si yo uso una dieta, no sé, que saqué en internet y que implica que yo tenga que suprimir uno de los grupos alimenticios, esas dietas ni son equilibradas, ni son sostenibles, ni son saludables. Son dietas que hago 2-3 meses y puedo perder peso, pero no las puedo sostener en el resto de mi vida. Entonces, cuando vuelvo a mis estilos anteriores a esa dieta, vuelvo a hacer a recuperar el peso que perdí o incluso hasta más. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a comer todos los grupos alimenticios de forma equilibrada, de forma sana, en cantidades adecuadas, de acuerdo a las características que tenga mi organismo. No es lo mismo una persona que mide 1,60 m, una persona que mide 1,90 m, o que hace una maratón o se entrena para una maratón a una persona sedentaria. Vamos a gastar diferente cantidad de calorías y nuestras necesidades van a ser diferentes. Entonces no existe una fórmula estándar en que yo diga esta dieta sirve para todo el mundo. No, cada una es específicamente para cada persona. Nos escribe una amiga, dice que todo lo que come se le acumula aquí, doctora, y que ella siente que no come tanto, pero que todo va a la pancita. Esa es la grasa más fácil de ganar y más difícil de perder. Sí es. Esa es la realidad. Es la grasa que más fácilmente se acumula y que más difícil va a ser movilizarla. Importante es que se sepa que la grasa no proviene solamente del colesterol o de las grasas de los alimentos. La forma en la que el cuerpo acumula energía es en forma de grasas y en forma de triglicéridos también. Y los triglicéridos pueden venir del consumo de harinas. Entonces hay personas que dicen, yo no como nada de grasa, pero sigo acumulando grasa. Pero si estoy comiendo pan, si estoy comiendo harinas, y entre más refinada sea ese alimento, mayor es la probabilidad de que se acumule de esa manera que mencionaba. ¿Por qué cuesta más bajar la grasita de aquí que tal vez de aquí, doctora, o de aquí, que se acumula tanto? Por la forma en la que está, los mecanismos por los cuales se da ese almacenamiento de energía, es la que es más difícil de perder. Son mecanismos realmente bastante complejos que empiezan desde aquí, a nivel del cerebro. En el cerebro se regulan una serie de mecanismos con hormonas que regulan mi sensación de hambre, la sensación de saciedad, la forma en la que mi organismo va a almacenar la energía, incluso la forma en lo rápido que se puede estar moviendo mi estómago y mi intestino. Eso también puede estar condicionado a nivel central. Entonces, depende de la regulación y los mecanismos por los cuales se producen esta composición corporal, el hecho que una persona tenga más acúmulo en un lado que en otro o le cueste más perder peso que en otro. No es una mentira que existe un porcentaje de la población que pese a no hacer actividad física, no seguir dietas estrictas y vivir en un ambiente que predispone a la obesidad, no gana peso. Probablemente tienen algún factor protector que condiciona que esa persona no pueda ganar peso, pero no hemos podido identificar cuál es ese factor protector. Doctora, ¿qué tiene que hacer una persona que siente tal vez que su cintura ya está muy ancha y dice, no, hasta aquí? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es hacer cambios en estilos de vida. La forma más adecuada es hacer cambios nutricionales. Y ahí reducir consumos de azúcares y de harinas es sumamente importante para perder esa grasa abdominal. E iniciar con actividad física regular, dependiendo de las características que tenga la persona, para aumentar su tasa de gasto energético y poder ir perdiendo más peso. Hay que recordar que, digamos, la recomendación usualmente es que uno reste 500 calorías, digamos 500 kilocalorías por día, para una pérdida de peso de aproximadamente entre medio kilo y 1 kilo por semana. Pero significa que tengo que quitarle 500 calorías al día de mi consumo. Entonces, si yo consumo 1.800 calorías,
yo tendría que consumir 1.300 para que yo tenga un déficit de 500 calorías, un déficit calórico de 500 calorías, y eso me pueda condicionar una pérdida de peso de al menos medio kilo a 1 kilogramo por semana. Pero hay personas que dicen, no hombre, he corrido, me fui a Zumba, ya dejé de comer, pero es que las hormonas mías no responden. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tan cierto es eso, doctora? Realmente las hormonas que condicionan que una persona no pueda perder de peso son sumamente raras. Poder decirle específicamente que hay una condición hormonal única y específica que hace que una persona no pueda perder peso, existen, pero son sumamente raras. Estamos hablando, por ejemplo, de déficit de leptina, que es un tipo de hormona, estamos hablando de un exceso de cortisol, que pueden condicionar estas condiciones, pero no es de la totalidad. Un mito, por ejemplo, es el hecho de decir que la enfermedad tiroidea condiciona ganancia de peso. Eso es un mito, realmente no es una razón por la cual yo esté ganando peso. Entonces, juegan más otros factores en donde pueden contribuir las hormonas, pero no son la causa única para que eso se produzca. Doctora, nos escriben nuestras amigas y dicen que ya tiene la cintura un poco ancha, pero dicen es que no puedo dejar los carbohidratos por más que lo intente. ¿Qué hago? Dejar los carbohidratos, no hay otra respuesta que uno le pueda dar. No significa que tenga que suprimir los carbohidratos. Lo que hay que hacer es escoger mejor el tipo de carbohidratos que estoy consumiendo para que este sea más complejo, tenga más fibra, que sea menos procesado, y también la cantidad de carbohidratos que estoy consumiendo, pero no significa que tenga que dejarlos, porque son nutrientes que son necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces, pero no hay una respuesta mágica en donde yo pueda decir hay una pastilla que va a hacer que yo deje de consumir carbohidratos, o va a haber una pastilla que hace que yo pierda peso de forma sostenida sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo adicional. Eso lastimosamente no existe. Doctora, ¿cuántas veces nos han dicho, en la noche no se coma para que usted se le aplane esa pancita y después de las 5 nada de carbohidratos? ¿Es cierto eso? En realidad, sí, la comida de la noche debería ser una comida que sea menos voluminosa. Debería ser una comida más pequeña y que contenga menos carbohidratos, puesto que van a ser procesados durante las horas del sueño, que son horas en donde uno gasta menos energía, a diferencia del desayuno o del almuerzo, que van a ser durante el resto del día. Entonces sí está esa recomendación, incluso de que a veces personas que tienden a hacer sustituciones de comida puedan sustituir, por ejemplo, la cena por algún tipo de formulación. Pero es esa en general la recomendación, y esas son las razones para decir que tiene que ser una comida más pequeña. Nos escribe otra amiga de la casa y le agradecemos mucho. Dice que para bajar de peso le dijeron que tenía que comer frutas por lo menos 2 veces al día. ¿Es cierto eso, doctora? Es que eso depende de la recomendación general que tenga un paciente. Normalmente se recomienda a cualquier persona que consuma entre 2 y 3 porciones de fruta al día, dependiendo del paciente que estemos teniendo enfrente. No es lo mismo un paciente diabético, por ejemplo, que un adolescente que no tiene ninguna condición de salud. Entonces, en general son de 2 a 3 porciones de fruta al día lo que se recomienda generalmente. ¿Y cuál es la fruta que debería consumir esta amiga que tiene un poquito, dice que la cintura un poco ancha? Lo que pasa es que las frutas y los alimentos en general se pueden clasificar de varias formas, y una de las formas es de acuerdo al índice glicémico, que es como la capacidad que tiene ese alimento de elevar los niveles de glucosa. Entonces, hay frutas que tienen bajo índice glicémico, como por ejemplo las fresas, la toronja, otras que tienen un índice glicémico muy alto, como el banano, la sandía. Siente uno, ¿verdad? Entonces, es el dulcito. Un contenido mayor de azúcares. Entonces, si estamos hablando que yo lo que necesito es bajar los consumos de azúcares y carbohidratos para contribuir a esa pérdida de grasa, debería consumir o optar por frutas que tienden a tener menos contenido de azúcares que otras que son más dulces. Otra señora pregunta que de qué forma le ayuda a caminar en las mañanas y de qué forma. Ella también tiene la cintura un poquito anchita, pero ella está poniendo en las mañanas a caminar. Es interesante lo del ejercicio, porque cada persona es diferente. Entonces hay personas a las cuales hacer ejercicio en la mañana les sirve más, y hay otros al que les sirve más hacer ejercicios en la tarde. Eso ya habría que valorarlo con cada paciente. El ejercicio le va a ayudar enormemente. La recomendación es que uno pueda hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada a intensa por semana. Eso estamos hablando que son 2 horas y media. Si una persona puede caminar todos los días media hora, 40 minutos, eso le va a ayudar enormemente, no solamente a pérdida de grasa y a control de peso, sino a su estado de bienestar, ganancia de músculo y salud en general.
Nos escribe también, y eso pasa muchísimo y le pasó mucho a mi esposa, que acaba de tener bebé y quedó con la cintura un poquito ancha. Y dice, ¿cómo hago para aplanar esta zona, doctora? Lo que pasa es que en el embarazo es diferente, porque el embarazo todavía estamos hablando que el útero está grande, que el útero además está edematoso, la persona tiene todavía mucha retención de líquidos. Entonces, ahí incluso la lactancia materna les ayuda mucho a perder peso y a que el útero vuelva a su estado normal o casi normal, al tamaño, y eso va a hacer que reduzca el nivel de, digamos, de distensión abdominal que pueda tener. Si ya hay otros componentes de composición de grasa y demás, las recomendaciones son las mismas, esté en posparto o esté en cualquier otro momento, digamos, de su vida. Otra amiga nos consulta que ella toma pastillas para el hipotiroidismo, y que dice que eso también, por más ejercicio, que tal vez cree que son las pastillas que evitan, está controlada, pero aún así no baja. No, eso es lo que mencionábamos que es un mito. El hipotiroidismo es una condición que cuando está descompensada puede producir una ganancia de peso leve de alrededor de 2 kilos, pero ese peso se pierde una vez se restituye la función de la tiroides a través de medicamentos. Entonces, si yo tengo cambios de peso, pero estoy medicado y mi nivel de hormonas es adecuado, el cambio de peso se debe a otra cosa, no se debe a la función de la tiroides. Doctora, y ahora es al revés, hay mujeres que comen, que hacen las 3 comidas, pero no suben de peso, más bien bajan de peso. ¿Qué puede estar pasando ahora en estos cuerpos? En estos sentidos sí hay que ir hilando un poco más fino, porque sí hay una serie de condiciones que pueden afectar la salud de una persona. Entonces, por ejemplo, aquí sí, la enfermedad tiroidea juega un papel importante. Cuando hay un exceso de producción de hormonas de la tiroides, entonces una persona puede perder peso de forma acelerada. Cuando yo no tengo cortisol, que es otra hormona, también puedo perder peso de forma importante. Si tengo un cáncer, toda la liberación de las sustancias que producen el cáncer o el hecho de que yo no tenga deseos de comer va a condicionar la pérdida de peso. Si tengo una enfermedad inmunológica, en algunas ocasiones como un lupus, también eso puede condicionarlo. O que tenga un síndrome de mala absorción, que eso es que como, pero mis alimentos no se absorben a nivel intestinal. Entonces, en estas personas sí hay que irse a buscar más a fondo qué es lo que está pasando y que puede condicionar esa pérdida de peso. Sin embargo, como le digo, existe una población que a pesar de que uno excluye todas estas condiciones y que son personas que no tienen ningún problema para la ingesta de alimentos y más bien consumen en exceso, probablemente haya un grupo al que le cuesta ganar peso y está determinado genéticamente. Doctora Laura Late, gracias por sacar un pedacito de su día que es bastante ajetreado y lo sabemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto. Igualmente. Vamos a ir a un corte comercial.